Les doy una cordial bienvenida a todos en esta tarde hermosa para escuchar sobre daños punitivos con el doctor Jorge Oscar Rossi. Hoy vamos a estar hablando sobre legitimación activa y pasiva, requisitos, constitucionalidad, cuantificación con y sin fórmulas matemáticas y jurisprudencia actualizada. Doctor Rossi es doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Morón, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Teoría General de las Obligaciones y Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios en la Universidad Abierta Interamericana. Es árbitro del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo y publicista. Les cuento entonces que el doctor Rossi va a hacer su exposición. La idea es que puedan hacer preguntas. Si las quieren ir realizando a medida que el doctor habla, no hay ningún problema, las vamos a estar leyendo recién al final para no interrumpir la disertación. El PowerPoint lo vamos a poder compartir. Yo les voy a dejar en el chat un correo de Microjuris para que puedan pedir a aquellos que soliciten, bueno, o el PowerPoint o pueden también pedir un certificado de asistencia al curso de hoy. Gracias, y doctor Rossi, ¿está por ahí? Estoy acá. Muy bien. Estoy acá. Hola, Me había costado Jorge. habilitar el audio. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, todo bien, por suerte, todo bien. Bueno. Yo los veo, a todos los que tienen la pantalla habilitada, los estoy viendo en este momento. Así que, bueno, vamos a dar inicio a la sesión en este día tan luminoso realmente. Sí. Bueno, vamos a compartir pantalla entonces, empezar por la famosa fase de compartir pantalla. Cuántas cosas hemos incorporado en el vocabulario con esta pandemia: compartir pantalla, mutear, desmutear. Ahí está, Bueno, se está abriendo. primera fase está, no, mejor no hablar de primera fase. Y ahora vamos a ver si puedo ampliar la pantalla y la pantalla completa. Eso suele tardar un poquito. Como decía Irene, las preguntas las pueden ir haciendo durante la charla y vemos si las contestamos al finalizar o si hacemos un corte y vamos contestando, porque depende de la pregunta. Sobre todo si la sabemos contestar es una cosa, si no la sabemos contestar es otra. Entonces, si la sabemos contestar, la contestamos rápido, si no, tratamos de esperar para ver si se olvidan. Bueno, vamos a hablar entonces de los daños punitivos, un instituto muy importante en el derecho del consumo, y vamos a tratar de ver las partes más importantes para el ejercicio profesional, más allá de que podamos llegar a mencionar algo sobre los proyectos de reforma. Por las dudas, es bueno tener en cuenta que en este momento hay en el Congreso de la Nación 3 proyectos que no son de reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, sino directamente de el reemplazo. O sea, 3 proyectos que proponen la derogación de la actual Ley de Defensa del Consumidor y el reemplazo por otra norma. Uno está en el Senado y los otros 2 están en la Cámara de Diputados. Y hay un cuarto proyecto dando vueltas, pero que todavía no fue presentado formalmente en la Cámara de Diputados. Así que algo vamos a decir sobre el tratamiento de los daños punitivos en esos proyectos, pero ahora nos vamos a centrar en el derecho positivo. Y como decíamos, o mejor dicho, como decía Irene, lo que vamos a hablar hoy son temas relacionados a la legitimación, a los requisitos de los daños punitivos, a su constitucionalidad y a la cuantificación. Vamos a empezar
para hacerlo lo más prolijo posible, mostrando directamente el artículo del que nos vamos a ocupar a lo largo de esta charla, que es el artículo 52 bis. Como ustedes saben, y el bis lo indica, este artículo no es original de la Ley de Defensa del Consumidor, sino que fue incorporado por la Ley 26.361 en el año 2008. Y si bien el proyecto, o mejor dicho, el anteproyecto de Código Civil y Comercial proponía una reforma muy interesante, porque proponía reformar este artículo 52 bis, por un lado, y por otro lado, incorporar el tratamiento de los daños punitivos al Código Civil y Comercial. Todo eso quedó en la nada cuando pasó a su tratamiento en la comisión bicameral. Entonces estamos como al inicio, estamos como en el año 2008. Vamos a ir desmenuzando este artículo y viendo qué es lo que nos dice la doctrina y la jurisprudencia respecto de este artículo, que no se destaca por tener una redacción espectacular. Antes de meterme a analizar el artículo 52 bis, conviene dar una breve repasada, por decir así, de cuál es el objetivo de este instituto con un nombre tan raro, porque en realidad estamos hablando de una sanción y no de un daño, pero como copiamos más o menos y mal traducimos este instituto que tiene origen anglosajón, lo titulamos daño punitivo en el propio artículo 52 bis, o también multa civil, que probablemente sería un título o una denominación un poquito más correcta. En los proyectos de reforma se propone denominarlo sanción pecuniaria disuasiva, sanción disuasiva, o sea, quitarle la denominación daño punitivo. ¿Cuál es la finalidad de este instituto? Y por empezar, vamos a ir contestando por la negativa. La finalidad de este instituto no es resarcir a la víctima. La función resarcitoria la cumple la indemnización. Lo digo porque el propio artículo 52 bis, con una técnica, como insisto, no muy prolija, habla de otras indemnizaciones que correspondan, lo que podría dar a pensar que esta también es una indemnización. Si dice otras indemnizaciones, uno podría decir, esta es una indemnización también. No lo es, no tiene esa finalidad, no tiene la finalidad resarcir a la víctima. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, un poco la adelantamos, disuadir. Y disuadir en el sentido de generar una sanción que haga que el sancionado se abstenga de repetir esa conducta. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué determinada persona realizó esa conducta por la cual ahora la estamos sancionando? Y vamos a ver que una de las razones, tal vez la más poderosa razón por la cual una persona sigue realizando una conducta ilícita, es porque le conviene. O sea, porque le resulta más beneficioso seguir realizando conductas ilícitas que cumplir con la ley. Ahora nos vamos a detener un poco más al respecto. Pero entonces, la finalidad sería disuadir. La finalidad sería evitar repetición de conductas. Bueno,
Vamos a ir desmenuzando. Entonces, al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales. O sea, vamos a ir empezando a hablar de un tema de legitimación. Empezamos por la, si se quiere, más sencilla, la legitimación activa. ¿Quién puede pedir el daño punitivo? Y aparentemente la respuesta es fácil. Dice, a instancia del damnificado. Entonces, esto nos dice que, 1, la multa civil no se puede imponer de oficio, aunque haya alguna doctrina y jurisprudencia que han llegado a plantear el tema. Pero la jurisprudencia mayoritaria sigue la letra del 52 bis. La multa civil no se puede imponer de oficio. Bien. Por otro lado, ¿de qué hablamos cuando hablamos del damnificado? Bueno, alguna aclaración necesaria. Este instituto, parece una obviedad lo que voy a decir, pero este instituto, al estar regulado exclusivamente en la Ley de Defensa del Consumidor, requiere para su aplicación que exista o que se produzca un incumplimiento dentro de una relación de consumo. Es decir, si no hay relación de consumo, no hay posibilidad de pedir el daño punitivo. Dicho de otra manera, primero el caso tiene que estar encuadrado como un caso de consumo, es decir, un caso donde existe una relación de consumo, y recién entonces sería procedente, si se dan además otras condiciones, aclaro, si se dan además otras condiciones, recién entonces sería procedente la aplicación del daño punitivo. Ahora, ¿quién va a ser el encuadre? La Ley de Defensa del Consumidor es de orden público, así que el encuadre lo puede hacer tranquilamente el juez de oficio. O sea, aunque en la demanda no se haya encuadrado el caso, no se haya pedido la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, el encuadre lo puede hacer el juez. Pero como para pedir el daño punitivo se requiere instancia del damnificado, por más que el juez encuadre el caso como de consumo, si no hubo un pedido del damnificado, no va a poder aplicar esta multa. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de damnificado? Hablamos en primer lugar de consumidor, sí, por supuesto. El damnificado tiene que calificar como consumidor, porque justamente se trata de que el proveedor está incumpliendo sus obligaciones emergentes de la ley o del contrato, pero siempre dentro de una relación de consumo. Entonces, primero que nada, ¿quién puede reclamar del daño punitivo? Consumidor. ¿Solamente los consumidores? No. Además del consumidor, tanto el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor como el artículo 1092 del Código Civil y Comercial contemplan otra figura, que es el equiparado a consumidor. O sea, aquel que sin ser parte de una relación de consumo, utiliza, o sea, como consecuencia de esta, utiliza o adquiere bienes o servicios derivados de una relación de consumo. Entonces, por ejemplo, si un amigo mío compró un auto y me invitó a pasear y como consecuencia de un vicio del vehículo en la dirección del mismo, terminamos estrellándonos contra un paredón y queremos demandar al fabricante, tanto podrá o tanto tendrá legitimación mi amigo en carácter de consumidor como yo en carácter de equiparado. Y si se dan las otras condiciones, o la otra condición que todavía no he mencionado,
podremos peticionar este daño punitivo. Y quedaría una tercera figurita todavía, que ahora, con la última reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, se ha desvanecido en cierto sentido, y es el conocido como el expuesto a una relación de consumo. Con la reforma de la Ley 26.361, también se equiparaba al consumidor, o sea, tenía los mismos derechos que un consumidor, aquel que de cualquier manera estuviera expuesto a una relación de consumo. Un término o una redacción del artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor muy amplio y que había dado lugar a muchos debates. Tantos debates que cuando entra en vigencia el Código Civil y Comercial, entre otras cosas, se modifica la redacción del artículo 1 y se saca esa última parte donde aparecía con claridad la figura del expuesto a una relación de consumo. ¿Desapareció el expuesto, el llamado bystander? Bueno, podemos decir que desapareció de la letra o de lo literal del artículo 1, pero eso no quiere decir que haya desaparecido de la jurisprudencia o de la doctrina. De hecho, la Corte Suprema, integrada por dos de los redactores del actual código, mencionaron la figura del expuesto en un fallo que hoy día es un leading case, todavía hoy, que es el fallo Mosca, del año 2007. El expuesto, para que se den una idea, sería aquella persona que sin ser parte de una relación de consumo y sin utilizar los bienes y los servicios, sufre las consecuencias negativas de esa relación de consumo, lo que los economistas llaman las externalidades negativas. El caso Mosca, por ejemplo, fue el de una persona que estaba en las inmediaciones de un estadio de fútbol, de una cancha. Concretamente era un remisero que había llevado a unos periodistas para cubrir un partido. Él estaba afuera, no era espectador. Pero se armó un lío bárbaro en la cancha, empezaron a volar proyectiles hacia afuera de la cancha y este hombre resultó lastimado. Él no había utilizado el servicio de espectáculo público, él estaba en las inmediaciones, pero él había soportado lo que los economistas denominan una externalidad negativa. Es decir, todo esto tiene mucha importancia en teoría de la empresa, en derecho del consumo y en derecho ambiental. Toda actividad empresarial produce, además del bien o servicio cuyo objeto principal realiza, además de eso, por ejemplo, la empresa Boca Juniors, empresa civil, si ustedes quieren, además de producir el espectáculo deportivo, por el solo hecho de estar donde está ubicado el estadio y sus actividades, produce una serie de consecuencias favorables y desfavorables para el resto de la sociedad. ¿Favorables cuál podría ser? Y qué sé yo, que hay mejor iluminación, entonces hay más seguridad en la zona, que hay más movimiento y entonces los negocios de alrededor se benefician porque los restaurantes tienen más movimiento, los kioscos también. Esas serían externalidades positivas. ¿Cuáles son las externalidades negativas? Y, por ejemplo, que después de un partido de fútbol la hinchada salga y rompa todo, para decirlo así. Lo mismo piénsenlo en una curtiembre, en una empresa en una fábrica de colchones o en un restaurante. En el bar que tenemos en Las Cañitas. La zona es fashion, hay más movimiento, los vecinos tal vez
tienen un mayor valor del inmueble por el mayor movimiento, pero la externalidad negativa es que a veces se producen grescas, hay mucho ruido, hay borrachos tirados en el suelo, los sábados a la mañana, los domingos a la mañana. Esa es la externalidad negativa. Entonces, la figura del expuesto es aquel que justamente está expuesto a la externalidad negativa de la relación de consumo. Ese expuesto, que como les digo, con la reforma del 2008 estaba expresamente mencionado en la ley y ahora no, pero que para algunos está contemplado en una interpretación amplia del artículo 42, porque eso es lo que hizo la Corte Suprema en el fallo Mosca, fue al artículo 42 de la Constitución Nacional. Es un fallo del 2007, en la figura del expuesto no estaba en la Ley de Defensa del Consumidor. Ese sujeto denominado expuesto también tendría legitimación para esta postura amplia para reclamar daño punitivo. En estos días, en estos últimos días, hará una semana, se dio a conocer un fallo muy interesante de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Lo vamos a conocer por el apellido de una de las partes actora, el fallo Décima. El fallo Décima tiene una historia larga, porque el caso creo que empezó en el año 2001 o algo por el estilo. Se trata de un juicio por responsabilidad por daño ambiental. Responsabilidad por daño ambiental. En primera instancia, la jueza de primera instancia condenó a la demandada a pagar daños punitivos por 7.500.000 pesos. Ustedes dirán, ¿y cómo? ¿Aplicó la Ley de Defensa del Consumidor? No. Ahora les explico. En la Cámara, los jueces ratificaron la imposición de daño punitivo. Dijeron, sí, corresponde aplicar daño punitivo. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar la Ley de Defensa del Consumidor por analogía. Vamos a aplicar la Ley de Defensa del Consumidor por analogía. Pero eso sí, lo vamos a bajar el monto, porque como vamos a ver en unos minutos, el monto máximo de los daños punitivos es 5 millones de pesos. Bueno, bárbaro. Esto fue en el 2015. 2015. Fue una rareza, un tema ambiental, porque insisto, es un tema de daño ambiental colectivo, donde se habían impuesto daño punitivo. ¿A favor de quién? ¿Quién es el damnificado en este caso? Y los jueces entendieron que era a favor de la Municipalidad de Chacabuco, para que aplique ese dinero para las salas de primeros auxilios del municipio. Bueno, obviamente de cajón que esto iba a terminar en la Suprema Corte. Se planteó el recurso de inaplicabilidad y hace el 31 de marzo se resolvió. ¿Y qué dijo la Suprema Corte? Que no correspondía aplicar el daño punitivo. ¿Por qué? Porque no se podía aplicar por analogía. ¿Por qué? Porque no hay pena sin ley previa. Y como la ley ambiental no contenía el instituto del daño punitivo, no correspondía aplicar el daño punitivo. No se hizo ni en la demanda ni en la Cámara un desarrollo como el que les estoy diciendo yo, plantear la figura del expuesto. Habría que ver si se hubiera hecho ese planteo y se hubiera resuelto que se aplicaba la Ley de Defensa del Consumidor porque habían un expuesto indeterminado y colectivo a las consecuencias negativas de la relación de consumo, habría que ver qué hubiera dicho la Suprema Corte. Pero lo que sí dijo en este caso es no se puede aplicar por analogía.
Y hasta ahí quedó la cuestión. Entonces, la noción de damnificado, que parece sencilla, no lo es tanto. Entonces podemos decir que el damnificado puede ser el consumidor, el equiparado, y esta figurita hoy día compleja, que es la figura del expuesto. Y podemos decir también que no puede aplicarse por analogía, por lo menos en la postura de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, aunque también parezca una pavada, damnificado quiere decir que tiene que haber daño. Si no hay daño, no se puede pedir esta multa. Es decir, yo no podría, por ejemplo, si me atengo a la letra del 52 bis, interponer una acción preventiva y además peticionar daño punitivo, o sea, la multa. Porque la expresión daño punitivo confunde, en realidad es una multa, una sanción por una conducta, que ahora vamos a ver de qué tipo. Pero como la ley habla de damnificado, si los jueces se ciñen a una interpretación literal, si no hay damnificado, o sea, si no hay daño, no se puede pedir el daño punitivo. Por ende, por esa razón es que muchos jueces no hacen lugar, la gran mayoría de los jueces, no hacen lugar a la aplicación de daño punitivo en un amparo, y por esa razón es que el daño punitivo tendría que ir, el pedido de daño punitivo tendría que ir acumulado a una acción de daños y perjuicios. No quiero decir que esté de acuerdo con esto, Yo no digo que estoy de acuerdo con esto, sino que es la interpretación que surge de una lectura bastante estricta del artículo 52 bis. Ahora, fíjense que dice, al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. Ustedes dicen, bueno, entonces cualquier incumplimiento da lugar a que se aplique el daño punitivo. De la lectura del artículo pareciera que sí. Sin embargo, la mayoría de la jurisprudencia les va a plantear que, casi, digamos así, casi repitiéndolo como un sonsonete, que no cualquier incumplimiento da lugar a la aplicación de daño punitivo. Ese incumplimiento tiene que ser grave. Ojo que eso no lo dice la ley, porque la ley lo que dice es que el monto de la multa se graduará en función de la gravedad del hecho, pero no dice que la multa se tiene que aplicar cuando se trata de un hecho grave. Dice que el monto, la cuantía, se graduará en función de la gravedad del hecho. Sin embargo, yo le diría a cualquiera que inicie una demanda de consumo y se plantee pedir daño punitivo, que se ponga en mente, digamos, en la peor posición. Y la peor posición es que el juez le va a decir el incumplimiento tiene que ser grave. Y cuando hablamos de grave, hablamos de qué hablamos. Y hablamos de un incumplimiento con culpa grave o con dolo. Y ya que estamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dolo? Tengamos en cuenta que, por suerte, el artículo 1724 del Código Civil y Comercial, por suerte para nosotros, si vamos por la actora me refiero, el artículo 1724 del Código Civil y Comercial introdujo una noción distinta de la noción tradicional de dolo. Hoy día, dolo no es solamente la intención de causar un daño, que eso sería lo tradicional, sino que también se considera doloso aquel que actúa con una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Y esto es muy interesante para este tema del daño punitivo, porque ustedes saben que es muy difícil probar la intención de causar un daño, muy difícil.
pero en cambio sí, relativamente, es más sencillo demostrar esa manifiesta indiferencia. Por ejemplo, siempre tomamos casos que son muy clásicos. Si nosotros en nuestra demanda planteamos un reclamo de daños y perjuicios por, valga la redundancia, los daños que nos causó determinada práctica abusiva de la empresa de medicina prepaga o determinada cláusula de esa empresa de medicina prepaga. Y yo en la demanda puedo plantear y demostrar que esa empresa de medicina prepaga ya fue condenada en, supónganse, 15 juicios, donde se declaró en esos 15 juicios que esa práctica era abusiva o que esa cláusula era abusiva, y sin embargo la empresa sigue realizando esa práctica o sigue manteniendo esa cláusula que ya fue en 14 ocasiones declarada inválida, sigue manteniéndola, ahí puedo plantear que hay una indiferencia por los intereses ajenos, o dicho de una manera menos fina, que al demandado no le interesa cumplir o adecuar su conducta a lo que la ley exige. Y eso puede hacer suponer dos cosas: o que el demandado es idiota, o que al demandado le conviene mantenerse en esa conducta. Y debemos pensar esto último, que al demandado le conviene mantenerse en esa conducta. ¿Y por qué le conviene mantenerse en esa conducta? Porque muchísimas veces los proveedores trabajan en base al principio conocido científicamente con el nombre del principio de si pasa, pasa. ¿Qué significa? Que yo, como empresario, hago una evaluación de cuántas personas me cuestionan o me impugnan determinada práctica que yo hago. De esas, ¿cuántas personas se quedan en el llamado telefónico? De cuántas llegan al reclamo por vía administrativa, cuántas llegan al reclamo por vía judicial. Y ahí hago el cálculo y digo, al final, ¿cuánto tengo que pagar en concepto de multas o de indemnizaciones? Y digo, bueno, a ver, yo manteniéndome con esto, tengo que pagar anualmente 400.000 pesos. Si dejo de realizar esta práctica, si hago una adecuación empresarial, ¿qué costo tengo para hacer una adecuación empresarial y cumplir con la ley? Y 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué hago? Sigo con mi conducta, porque me sale más barato, me conviene. Por eso es que algunos doctrinarios plantean que la función del daño punitivo o la función de esta multa es esterilizar el beneficio económico producido por incumplir con la ley. O sea, que no te salga más barato incumplir con la ley. Eso puede ser así en la teoría. Para que eso funcione en la práctica, por empezar, el monto de la multa tendría que ser más elevado o actualizarse o no tener techo. Piensen ustedes que hoy día el monto de la multa el monto máximo de daño punitivo es de 5 millones de pesos. Nunca se actualizó. 5 millones de pesos. En el año 2008 el dólar estaba en el 31 cerró el año 2008 el dólar a 3 pesos con 47. Esto significaba 1.400.000 dólares más o menos. Hoy día, con el dólar bolsa a 142, estamos en 35.000 dólares. Se licuó completamente el carácter disuasivo de esta multa. Y como si fuera poco, el monto de 5 millones de pesos
Es rarísimo que los jueces lo apliquen, rarísimo. Ustedes se van a encontrar con casos donde el juez dedica carillas y carillas a decir lo monstruoso que fue el incumplimiento, lo aberrante que fue el incumplimiento, y después se despacha con 50.000 pesos, 60.000, 100.000, y gracias que te doy 100.000 porque en primera instancia te habían dado 15, todavía agradeceme. O sea, pásenlo a dólares, el carácter disuasivo es cero, es un vuelto. Hay casos donde la pericia ha demostrado que cobrar un cargo indebido benefició a una empresa de telefonía celular en 200 millones de pesos por año. Un cargo de 1 peso, 50 centavos. Si le aplicaran 5 millones de pesos, hace negocio. Y sigue, hace negocio. Entonces, una cosa es lo que dice la teoría, otra cosa es lo que dice, lamentablemente, la práctica. Por eso todos los proyectos de reforma proponen que el monto se actualice, por ejemplo, en base a la evolución de los salarios mínimos o otro tipo de parámetro, porque si no pasan estas cosas. Estas multas terminan siendo un chiste. Y la multa sí se graduará en función de la gravedad del hecho y de las demás circunstancias del caso. Ahora, puede ser que haya más de un proveedor en la relación de consumo. En ese caso responderán todos solidariamente. Esto ha generado dos interpretaciones distintas. Para algunos, no se aplicaría el sistema del artículo 40, sino que habría que discriminar cuál de los proveedores, por ejemplo, si el vendedor, si el importador o si el fabricante, cuál de ellos tuvo el incumplimiento grave, y en ese caso solamente el daño punitivo se le aplicaría a ese proveedor. Otros entienden que no, dicen todos los participantes de la cadena de comercialización, salvo que demuestren causa ajena, o sea, se aplicaría el sistema del artículo 40 de la Ley del Consumidor, todos responden solidariamente sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. O sea, entre ellos tendrán que discriminar después, en juicios aparte, quién debía hacerse cargo del daño punitivo. No está eso claro en la jurisprudencia. Como les digo, el artículo dice la multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso B de esta ley, o sea, 5 millones de pesos. Antes de meterme con el tema de la cuantificación, unas palabras respecto de la constitucionalidad del daño punitivo. Muchas empresas, muchos proveedores, al contestar demanda, todavía hoy siguen planteando la inconstitucionalidad del daño punitivo. Por el momento, los máximos tribunales siguen manteniéndose en la postura de constitucionalidad del daño punitivo. En el fondo hay una gran discusión respecto de, bueno, la famosa naturaleza jurídica del daño punitivo. Es una pena en el sentido de, ¿tiene una naturaleza penal? Si tiene una naturaleza penal, se podría plantear, como algunos sostienen, que la conducta descrita en el artículo 52 bis no está delimitada, no hay una tipificación, caeríamos en un tipo abierto, y sería prácticamente discrecional para el juez encuadrar o no. Otros entendemos, me incluyo, que el daño punitivo es una figura similar a las 30 o a la sanción por temeridad y malicia. No tiene finalidad penal, sino que tiene una finalidad en todo caso de pena privada.
si se le quiere dar ese nombre, y busca disuadir conductas, no busca resocializar ni castigar, sino disuadir conductas. Hace a una de las funciones, a una de las tres funciones de la responsabilidad civil: la función preventiva, la resarcitoria y la disuasiva. Desde ya, ahora que dije pena privada, el monto de la multa va íntegramente al damnificado. Si son más de uno, se repartirá. Este es un tema muy importante, porque no en todos los países es así, ni en los antecedentes que tuvimos, ni en los proyectos de modificación. De hecho, uno de los proyectos de cambiar la Ley de Defensa del Consumidor, el que se presentó en el Senado, había sido muy criticado porque se le daba facultades al juez para decidir el destino de la multa. Los proyectos que ahora están en diputados son más moderados en ese sentido, y se establece que por lo menos una parte tiene que ir al consumidor. Acá hay un tema de fondo, que es el siguiente, más allá de las disquisiciones teóricas. Algunos le van a decir, ¿y por qué la plata tiene que ir a la parte actora? Si la parte actora quedó resarcida con la indemnización, ¿por qué tiene que ir? Y de hecho, muchos jueces, no lo van a poner en la sentencia, obviamente, pero se muestran reticentes a otorgar esta multa o fijan montos bajos para esta multa, porque plantean el consumidor ya fue resarcido con la indemnización. Acá no es cuestión de que se haga rico él y su abogado, porque claro, su abogado también se va a llevar un porcentaje de eso, ¿no? Me lo han dicho algunos jueces directamente, no se va a poner en la sentencia, pero claro, ¿esto qué quieren? Plata aparte. Ahora, por otro lado, si el consumidor no tiene ese estímulo de recibir este importe, y muy probablemente no inste la acción judicial, porque hay muchos casos de defensa del consumidor que tienen un valor patrimonial escaso y un resultado incierto. Les voy a dar un ejemplo. El primer caso que es donde se conoció la aplicación de este instituto, del daño punitivo, que es el caso Machinán de Arena. El caso Machinán de Arena es un caso interesantísimo que fue resuelto por la Cámara en lo Civil y Comercial de Mar del Plata y años después confirmado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Machinán de Arena era un muchacho discapacitado, se manejaba en silla de ruedas y fue a hacer un reclamo a una empresa de telefonía celular. Un día bastante frío o fresco. Ustedes dirán, ¿qué importa eso? Importa, tiene una pequeña importancia. Fue y no pudo entrar al local porque no tenía rampa, tenía una escalera. Entonces él pidió que lo ayuden a entrar. El personal de la empresa le dijo que no lo podía hacer entrar. Le ofrecían atenderlo en la calle, que como les digo, estaba frío. Él dijo que no, ¿por qué me tienen que atender en la calle? Yo quiero ser atendido como cualquier persona. ¿Por qué usted tiene que poner una rampa? No, que sí, que no, que sí, que no. Se fue. Se fue, hizo la denuncia en defensa del consumidor de Mar del Plata, y después, como este muchacho era estudiante de Derecho, creo que no sé si se recibió en el medio del juicio, inició la acción judicial. ¿Qué pidió? Daño moral. ¿Qué podía pasar en ese juicio? Cualquier cosa podía pasar en ese juicio. Que le dieran una indemnización por daño moral interesante,
que le dieran 2,50 pesos, que le dijeran que el daño no tenía entidad. Cualquier cosa podía pasar. Lo hizo porque era estudiante de Derecho, porque lo tomó probablemente como un caso testigo, y solicitó también daño punitivo que estaba recién estrenado, digamos así. Y los jueces le otorgaron 30.000 pesos por daño moral y 30.000 pesos en concepto de daño punitivo. La cuantificación, ¿por qué le dieron 30.000? Porque le dieron 30.000. No se molesten en leer mucho el fallo porque no hay mucha otra precisión al respecto. Ahora bien, el hecho de que el dinero o parte del dinero vaya al damnificado tiene esa razón de ser, el estímulo para iniciar acciones que si no, tal vez no se iniciarían, por el problema de los posibles costos y la pérdida de tiempo que requiere ir a tribunales, porque en la práctica podemos terminar en la Cámara Nacional en lo civil, después de 5 años de juicio, para dirimir si hubo un incumplimiento en una garantía de un televisor. Entonces, hay muchas personas que no llegan a juicio, gracias que hagan el reclamo administrativo. Y lo máximo que hacen es, bueno, nunca más compro un televisor en ese lugar, y punto. Ese es el famoso si pasa, pasa. Bueno, entonces la constitucionalidad es un tema aún hoy discutido, pero mayoritariamente se entiende que la figura es constitucional, aunque depende mucho la discusión si lo consideramos de naturaleza penal o de naturaleza civil. ¿El monto cómo se cuantifica? Bueno, yo les dije, se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. La redacción, el texto es amplísimo, es prácticamente el juez decide, ¿no? Porque ¿qué es eso? En función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. En la práctica, nos vamos a encontrar con 3 formas de cuantificar el daño punitivo, si lo queremos decir así a grosso modo. 3 formas de cuantificar el daño punitivo. La primera y más común forma de cuantificar el daño punitivo es con el método científico conocido como ojímetro. Es decir, el juez dice, te doy tanto. Por la circunstancia del caso, la gravedad, te doy tanto. Tanto puede ser 15, 20, 100.000, 3 millones. Tanto. Y en la Cámara puede pasar lo mismo. Así. Eso se usa mucho. Igual que en muchos jueces todavía siguen cuantificando el mal llamado valor vida o la incapacidad sobreviniente. Ojímetro. Básicamente ojímetro. Otra forma es cuantificarlo conforme a algún elemento del caso, cuantificarlo conforme al valor de algún elemento de ese caso concreto que le tocó resolver al juez. Por ejemplo, me voy a saltear porque voy a dejar para el último la fórmula testa. Por ejemplo, este es un caso del 2020, el 10 de septiembre del 2020. Acá, ¿qué había pasado? El incumplimiento había sido un incumplimiento relacionado con la venta de un teléfono celular. Llegar a juicio por un teléfono celular. Bueno, esta persona llegó a juicio por el teléfono celular. Y entonces, como daño punitivo, o sea, al margen de la indemnización, el juez lo cuantificó del juez de cámara, porque subieron el daño punitivo, el juez de cámara lo cuantificó, o mejor dicho, el tribunal,
lo cuantificó de la siguiente manera. Dice, el monto ha de elevarse a la suma de 150.000 pesos, teniendo en cuenta el valor de un teléfono celular de gama alta al día de la fecha. Y la verdad, yo ese día me puse a buscar, que es lo que deben haber hecho ellos, en Frávega, por ahí estaban 150.000 pesos, estaban los más caros. Entonces, dice, frente al deficiente accionar de la vendedora, esta tendrá que cargar no solo con los resarcimientos del caso, sino también que abonarle al accionante un buen aparato a su valor del día de la fecha. Podemos discutir la cuantificación porque parece más resarcitorio que disuasivo, pero en fin, acá por lo menos hay una fundamentación de por qué son 150.000 y no 20 u 800.000, por decir así. Entonces, estos casos, por ejemplo, generan mucho más daño moral que daño material, porque esa persona, por lo general, tuvo que hacer un montón de reclamos extrajudiciales, después, por lo general, fue a vía administrativa, muchas veces el proveedor ni se presenta en vía administrativa, y después tuvo que ir a juicio por un problema de un celular. Hay otros que van a juicio por un problema de una garantía de una videocámara. Y comerse todo el juicio, y eso es lo que se sanciona. Esa conducta que es considerada por algunos jueces como una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Obligarlo, entre comillas, a judicializar el caso, en lugar de ofrecerle una solución, cuando era de cajón que había un incumplimiento, porque eso es lo que se termina comprobando, que había un incumplimiento y que se podía haber solucionado antes con un poquito de buena fe de parte del proveedor. No requería mucho más. Entonces, este es un método. Otro método de un fallo que me preguntaban en la charla que di hace un mes, este es un caso bastante interesante de fines del año pasado, de un tribunal de trabajo, donde el tribunal encuadra la relación entre la administradora de riesgos de trabajo y el empleador como relación de consumo, y al empleado lo considera equiparado. Y como el empleado había pedido daño punitivo, el tribunal, yo digo la juez porque en realidad el voto es de la doctora Alcolumbre, el tribunal entendió que procedía a la aplicación de daño punitivo, porque más allá de todo el tema laboral, había una relación de consumo y el empleado era un equiparado y tenía derecho a reclamar el daño punitivo, y el incumplimiento había sido grave, porque durante años se había omitido cumplir con la aseguradora con conductas de prevención y de seguridad e higiene. Y entonces dijo la jueza, ¿cómo lo voy a cuantificar? Y aplicó una ley laboral, la ley 25.212, que cuantifica distintas sanciones que se hayan de imponer a los empleadores. Y tomó esa ley como parámetro, consideró que la infracción era muy grave, y entonces dijo, las infracciones muy graves serán sancionadas con multa, dice la ley esta, 25.212. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa del 50% al 2.000% del valor mensual del salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador afectado. Entonces ella tomó el parámetro más alto, 2.000%. Y dice, considerando el valor del salario mínimo vital y móvil a diciembre del 2020, que eran 20.587, y considerando también el porcentaje de incapacidad de esta persona, que es de un 23,87%, más la aplicación del 2.000% sobre el salario, hizo el cálculo y le dio un valor de 98.285 pesos. Que si nos ponemos a pensar,
no deja de ser un vuelto. El fallo tuvo como gran mérito plantear la aplicación de daño punitivo contra una administradora de riesgo de trabajo, que es algo que no tiene muchos antecedentes, si es que tiene algún antecedente. Entonces, eso es muy interesante y me parece que ojalá prospere esto. Entonces, ¿qué tuvo en cuenta esta juez? Tuvo en cuenta la índole de la sanción, el carácter laboral de la infracción, y con eso cuantificó. Y otro método que se utiliza es una fórmula de matemática financiera conocida como fórmula Testa, por Martín Irigoyen Testa, que es un abogado y doctor en Derecho argentino, residente, él es de Bahía Blanca, es un especialista en análisis económico del derecho, y él elaboró hace ya unos cuantos años, esta fórmula para cuantificar el daño punitivo. Y en el Departamento Judicial de Bahía Blanca se la aplica, no es que solamente en el Departamento Judicial de Bahía Blanca, ¿no? Hoy día se la aplican en otros lugares también, pero uno de los primeros lugares donde se aplicó esta fórmula es en la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, y no por casualidad, porque de ahí es Irigoyen Testa, porque de ahí es Hugo Aciarri, o sea, ellos tienen una escuela de análisis económico muy importante en la universidad, que creo que se llama la Universidad del Sur, que está ahí en Bahía Blanca. O sea, esto no es casual. También, por ejemplo, aplicaban la fórmula Aciarri o la fórmula Moore para cuantificar valor vida o incapacidad sobreviniente. Este es un caso muy interesante, es el caso Castelli, que fue resuelto por la Cámara en el año 2014, pero fue, lo más interesante, confirmado por la Suprema Corte de la provincia en el 2018. La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, al confirmar este caso, no es que bendijo a la fórmula Testa, pero lo que sí dijo es que la utilización de fórmulas matemáticas es un método razonable de fundamentación. Aunque, como se dejaron un resquicio diciendo, pero no la única pauta que hay que tener en cuenta. No la única pauta que hay que tener en cuenta. O sea, la fórmula matemática no tiene, el resultado de la fórmula matemática no tiene por qué aplicarse automáticamente. En este caso, se aplicó una sanción de daño punitivo de 1 millón de pesos. Este era un caso de una señora que un buen día se encontró que tenía una deuda con el Banco Galicia, supuestamente por una tarjeta de crédito, y figuraba en el Veraz también. Y yo no tengo ninguna tarjeta de crédito. Resulta que a ella la habían llamado del Banco de Galicia, ofreciéndole una tarjeta de crédito, pero había quedado todo en nada, o ella pensaba que había quedado todo en nada. De hecho, nunca le habían dado el plástico, pero le habían abierto una cuenta y le habían empezado a debitar los gastos de mantenimiento de la tarjeta, de la cuenta, todo. Cuando se hizo determinada suma, le reclamaron y además la pasaron al Veraz. Bueno, tuvo que hacer una serie de reclamos, vueltas y más vueltas para que la sacaran del Veraz, etcétera, etcétera. Y terminó haciendo un juicio. Terminó haciendo un juicio reclamando exclusivamente el daño moral, porque el daño material no se produjo porque al final el Banco Galicia aceptó su error, entre comillas, pero reclamó por el daño moral, haber estado en el Veraz, todos los trámites que tuvo que hacer. De vuelta, cualquier demanda por daño moral es lotería pura.
por el monto. Lotería pura. Otra persona se hubiera quedado directamente sin hacer nada. Una vez que la sacaron del veraz y que no tenía que pagar nada, se quedaba. La persona hizo el juicio. ¿Cuánto le otorgaron en concepto de daño moral? 20.000 pesos. 20.000 pesos. Y es importante porque para la fórmula testa se tiene en cuenta el monto que se otorgó en concepto de indemnización. Esto que se ve en esta diapositiva es lo que les comentaba que dijo la Suprema Corte en Castelli. La determinación de la indemnización es útil recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial, porque ofrece un criterio más o menos confiable, etcétera, etcétera. Pero, dice, como un elemento más a considerar. Bueno, la fórmula testa, ahora les voy a mostrar la fórmula, tiene en cuenta los siguientes parámetros. ¿Qué indemnización se fijó? Por ejemplo, en este caso es fácil, 20.000 pesos. Siempre hablamos de capital, sin intereses. ¿Qué indemnización se fijó? 20.000 pesos. Van a ver ustedes que ese es el único dato duro de la fórmula. Duro en el sentido de no hay duda de cuál es el dato. O sea, 20.000. Miro lo que la sentencia dice, 20.000. Después vienen dos temas más. ¿Qué probabilidad hay de hacer un juicio por este tema? O sea, ¿cuán probable es que alguien inicie una acción judicial, inicie y la lleve hasta su conclusión, una acción judicial por este tema concreto? Y el otro tema es qué probabilidad o cuán probable es que si se hace el juicio, se terminen aplicando daños punitivos. Estos dos datos no son datos duros. Sobre todo, ¿por qué? Porque en Argentina no hay estadísticas. Estos dos datos constituyen la principal crítica que se le hace a la fórmula testa. Muchos jueces dicen, como estos dos datos son inciertos, la fórmula no sirve. Ya van a ver por qué. ¿Qué es lo que busca esta fórmula? Como le puse acá, se busca desalentar la siguiente especulación del proveedor. Por este tema muy pocos me van a hacer juicio. O sea, no me van a hacer juicio. Por esto no me van a hacer juicio. O en todo caso me dan juicio 3 o 4. Los indemnizo a ellos e igual gano plata. Igual gano plata. La fórmula está planteada así. Para un abogado, como somos nosotros, que somos abogados porque no nos gustan las matemáticas, justamente, es lo más parecido a chino, sobre todo la primera parte que está. Pero en realidad lo que los abogados hacemos es usar el Excel, que Matías Irigoyen Testa tuvo la amabilidad de hacer, y llenar los campos. Esa es toda nuestra habilidad matemática. Como les digo, tenemos un solo dato duro, que es la cuantía de la indemnización. En este caso son 20.000. Los otros dos datos lo decide el juez discrecionalmente. Los jueces del caso Castelli, entendieron que era muy poco probable que por un caso como este alguien hiciera un juicio. Y pusieron la probabilidad en 2%. Podrían haber puesto 10%, podrían haber puesto 1%, podrían haber puesto 30%. Y eso se critica. Dice, pero eso es discrecional. ¿Qué dice Irigoyen Testa? Eso no es culpa de la fórmula, eso es culpa de la Argentina, que no tiene estadísticas. No hay bases de datos a nivel nacional, ni en la provincia de Buenos Aires no hay base de datos a nivel provincial. Entonces yo no puedo extraer cuántos casos similares a este han llegado a juicio. Pero eso es porque nosotros no tenemos datos confiables. Así se va a defender Irigoyen Testa, y los que defienden esta fórmula van a decir, no es problema de la fórmula, sino que es problema de que faltan datos duros. Y la otra es, bueno, pero si alguien se decide a hacer el juicio,
¿qué probabilidad tiene de ganarlo y de que le apliquen además esa multa civil? Y la probabilidad, entendieron los jueces de Castelli, es muy alta, y la cuantificaron en 98%. De vuelta le pueden haber puesto 80, 70 o 99. 98 le pusieron. Insisto, ¿qué hacemos los abogados? Tomamos esos 3 datos, los ponemos en el Excel y hacemos clic y nos va a salir, como salió en este caso, 1.000.000. Si yo subo, yo estoy señalando algo como si ustedes me vieran lo que estoy señalando, pero no me ven, así que si yo, ahora sí ven el cursor, si yo en vez de 2% pongo acá 25%, y acá en vez de 98% pongo 70%, el monto va a ser más bajo. Cuanto mayor probabilidad de ser condenado, menos necesidad hay cuando mayor probabilidad hay de que alguien inicie un juicio, menos necesidad hay de desalentar la conducta, porque la conducta está siendo desalentada por las personas que hacen el juicio. Si todos hicieran el juicio, no haría falta ni siquiera que se aplicara un peso de daño punitivo. Con el daño punitivo estamos buscando justamente cubrir o esterilizar todo ese monto de indemnizaciones que el infractor no paga porque solamente una minoría, solamente un 2%, le hace el juicio. Si le hicieran el juicio el 100% de los damnificados, no necesitaríamos aplicarle ningún daño punitivo porque no obtendría ningún beneficio de su conducta ilícita. O por lo menos eso es lo que entiende Irigoyen Testa. Entonces, esta fórmula tiene en cuenta estas particularidades. Los defensores de esta fórmula, y yo me incluyo entre los defensores, entendemos que por lo menos con esta fórmula el juez cumple con el deber que le impone el artículo 3 del actual Código Civil y Comercial, fundar su sentencia. Una cosa es hacer esta elaboración y decir, como no tengo datos, entiendo que la probabilidad es de un 2% o de un 10%, y otra cosa muy distinta es derechamente decir, y en función de las circunstancias considero prudente aplicar una multa de 100.000 pesos o 2 millones de pesos, porque eso no es fundar, o es en todo caso una fundamentación aparente, porque no me está diciendo el porqué de los 100.000 o el porqué de los 2 millones, y evidentemente, ¿qué agravio puedo tener? Decir, me parece poco, pero entonces me van a decir que no fundé agravio. Pero el otro tampoco fundó la multa y no le dicen nada. Y a mí sí. ¿Por qué? Porque soy un pobrecito abogado. Entonces, este método, la fórmula Testa, se aplica por algunos tribunales, nos puede servir para plantearlo en la demanda, nos puede servir sin necesidad de ponerlo en la demanda para tener una idea nosotros. Muchos abogados están poniendo esta fórmula en la demanda y muchos jueces le dicen, no voy a aplicar la fórmula. Muchas gracias por ponerla, pero yo no la voy a aplicar. Resumiendo, y paso a las preguntas. Que o hay muchos saludos o hay un montón de preguntas porque veo 33 mensajes. Resumiendo, ¿qué es lo que no hay que hacer cuando interpongo una demanda y quiero que se le aplique daños punitivos al demandado? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Lo que no tengo que hacer es poner en la demanda y solicito a ABS, ante la gravedad del incumplimiento, aplique la multa en concepto de daño punitivo por el máximo establecido por la ley. Punto. Eso no sirve para nada. Lo que yo tengo que hacer en la demanda es tratar de argumentar y en lo posible de acreditar por qué esa persona se merece el daño punitivo, es decir, cuál fue la gravedad del incumplimiento, en qué consistió, por ejemplo, el maltrato,
en qué consistió ese extraordinario incumplimiento o en qué le benefició económicamente el incumplimiento a la otra parte. O sea, tengo que argumentar y en algunos casos también voy a tener que acreditar, por ejemplo, que ese proveedor ya tiene antecedentes de ese incumplimiento, que es, como diríamos, un incumplidor serial. No alcanza con la cómoda quiero daño punitivo por 5 millones, señoría, porque ahí su señoría no nos va a dar 5 de bolilla. Más, lo primero que va a pensar es, el abogado quiere un 20% o un 30% de los 5 millones de pesos. No se lo voy a dar porque que se dedique a trabajar. Y chao. Entonces yo tengo que plantear argumentos para intentar demostrar la gravedad del incumplimiento. En muchos casos la gravedad puede estar dada por el maltrato. Y les cuento brevemente 2 casitos que yo escribí de esos 2 casos, 2 artículos para Microjuris. Uno es el caso de la funeraria y el otro es el caso glúteos grandes. No es culpa mía. El caso de la funeraria es así. Bueno, justamente donde transcurre en un velatorio. Se había contratado el servicio fúnebre con el servicio de velatorio y la persona que había contratado ese servicio reclamó a los empleados que estaban en el lugar, en el velatorio, reclamó porque parece que no estaban cumpliendo con el servicio. Por ejemplo, ahora la veo a Alejandra Nieva que se está comiendo, no sé si un sanguchito o algo así. Parece que estaban pactados sanguchitos, un velatorio medio entretenido como para pasar la noche. Y no había sanguchito, no había café. La cuestión es que terminaron a las trompadas, o sea, una empleada agredió a esta mujer, la lastimó. O sea, el velorio fue espectacular. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Hizo el juicio. Que es una rareza, porque en muchos casos el juicio civil no se inicia, pero ella inició el juicio civil. Inicia el juicio civil y se le aplica una multa en concepto de daño punitivo, además de la indemnización por daño moral. Por supuesto, ¿quién había maltratado, quién había agredido a la actora? Un empleado de la funeraria, un empleado. Esto lo digo con relación al caso que voy a comentar después. En el artículo que yo les digo, que está publicado por Microjuris, yo comento el caso. En ese caso no se aplicó la fórmula Testa, se cuantificó así a ojo, y lo que yo hago es aplicar la fórmula y describir a qué resultado o resultados se podría llegar. Otro caso que hasta salió en los diarios es el caso de glúteos grandes. Yo en mi artículo lo titulé el caso del ticket ofensivo, porque me parecía que Microjuris no me iba a aceptar el caso de glúteos grandes. Entonces lo titulé el caso del ticket ofensivo. Es un caso de una compra en Coto, si no me equivoco, no me acuerdo si en Rosario, dónde ocurrió, donde se hizo una compra con delivery. Cuando le traen el pedido a la señora, ella ve que en el ticket que le dejan, en vez de aparecer su nombre, decía glúteos grandes. Entre paréntesis, parece que tenía glúteos grandes la señora, pero no había por qué ponerle glúteos grandes. Evidentemente alguien, el cajero, la cajera o alguien, había llenado el ticket de esa manera. Si bien se concedió la indemnización por daño moral, no se concedió en ese caso indemnización por daño punitivo, por entender que el incumplimiento, en todo caso, la conducta grosera, había sido de un empleado y no de la persona jurídica Coto. Cosa en la cual yo discrepo,
por entender que por aplicación del principio de equiparación, el principio de equiparación que está en el Código Civil y Comercial, no en la Ley de Defensa del Consumidor, cuando el deudor cumple a través de un dependiente, es como si él cumpliera, y cuando incumple, es como si él incumpliera. Eso es lo que hoy día nos dice el artículo 732 del Código Civil y Comercial. Entonces, quien trató groseramente a esa mujer fue Coto, sin perjuicio de la acción que Coto pueda tener contra ese empleado una vez identificado y que hasta puede culminar con el despido por causa. Pero eso es un tema entre ellos. Pero es una aplicación de responsabilidad principal por el hecho del dependiente. Sin embargo, bueno, esto muestra, y lo menciono, como una muestra de las discrepancias jurisprudenciales a la hora de analizar el tema. Por ejemplo, en este caso, glúteos grandes van a decir, no se observa que la empresa haya obtenido ningún beneficio económico. Y no obtuvo ningún beneficio económico, pero esa no es la única razón para imponer daño punitivo. No es solo el tema del beneficio económico. En todo caso, el beneficio económico lo obtendría si no es sancionada. Entonces, bueno, puedo seguir teniendo personal pésimo, que insulte, que le pegue a la gente, que la escupa, total, no me hacen juicio, y me conviene tener a esa gente a la que le pago 2,50 pesos que tener tal vez personal mejor capacitado, pero más carito. Así que hay que analizarlo también desde ese ángulo. Bueno, ahora sí, voy a cerrar pantalla, voy a ver en qué situación estamos con las preguntas, voy a ver si además de Alejandra, Irene y Sergio, que justo se acaba de ir, o sea, si además de Alejandra e Irene quedó alguien. Sí, hay 58 personas, ¿eh? Lo que Quedaron pasa unos es que cuantos. apagan las cámaras, pero No, lo que sí, pasa es que yo no veo. Yo cuando tengo la claro. pantalla, cuando estoy compartiendo pantalla, veo solamente a 2 o 3 personas. No, Te veo a vos, yo te y cuento que a Alejandra. somos 58 y en Facebook son 40, así que Ahora, tuviste ahora vería. un buen auditorio. Bueno, había muchos comentarios, no tantas preguntas. Esperá que vamos para atrás y veo si puedo recuperar alguna. A ver. Bueno, me pidieron los fallos. Me armaste un lío ahora, tengo que mandar no sé cuántos fallos. Todos me piden. Bueno, dos artículos. Los artículos no me lo pidieron, no le digan. Bueno, pero Los voy a mandar, los voy a están. mandar. Y los fallos están en la base de Sí, datos sí, pero bueno, de hay los gente que servidores. no es suscriptora, que bueno, igual se los vamos a pasar porque somos muy amorosos, pero espera que vamos a las preguntas, a ver. Hablaban del dolo, alguien habló del dolo eventual penal, considero que es un Y error. sí, esta noción que tiene ahora, el artículo 1724 podría ser similar a la noción de dolo eventual. Lo que pasa es que los civilistas no necesitamos entrar en las disquisiciones de los penalistas, para los cuales es muy delicado saber si hay dolo o si hay culpa, porque pueden estar dentro o fuera del tipo. Nosotros no necesitamos hilar tan finito, digamos así, pero sí podría considerarse como un dolo eventual, porque sabiendo que los problemas que le puede traer a la otra parte, del disgusto y de los inconvenientes que le genera a la otra parte, persiste en la actitud. Podría ser, sí, podría ser. Bueno, obviamente hablan sobre el carácter disuasivo que no es tal, siendo que las condenas no guardan relación con el patrimonio. Y se contestan entre ellos, el otro le dijo que sí, que Sí, no, queda. pero es verdad, Pero que es verdad, que queda es claro que con lo verdad. bajos que son los montos que se fijan, en realidad los jueces esconden que si fuera por ellos ni lo aplicarían, ¿no? Y en muchos Eh, casos es así, sí. Es muy sí, raro encontrar de 2 millones, 3 millones de pesos. Es muy claro. raro.
como si fuera una barbaridad, y no es para nada una barbaridad. Sí, después Así voy a obviar porque mencionan a un juez, pero nosotros esas cosas no hacemos. Vamos a pasar más a otra pregunta. no digo nada, son todos buenos los jueces, sobre todo Eh, cuando me graban. A ver, No, desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial han sido más proclives a aplicarlos, pero siempre montos bajos. Hacen enormes fundamentaciones sobre su procedencia y después otorgan 2,50 pesos. sí, sí, Es así. igual. A ver. Bueno, vamos a ser sinceros. Este juez que se menciona es contrario al daño punitivo, directamente, es contrario al instituto del daño punitivo. Es una posición, Sí, claro. pero él la ha explicitado, es contrario Sí. al daño punitivo. Después Eh, hablan si se podría aplicar un daño punitivo a un médico que se publicitó como especialista en cirugía estética y en función de ello hacía dichas cirugías y luego resultó que no contaba con la especialidad. bueno, yo lo había visto, sí. Este tema es muy interesante, es lo que uno suele decir cuando no sabe qué decir, pero yo sé qué decir. ¿Por qué? Por lo siguiente, acá tenemos varios problemas seguidos para poder llegar a ese médico, pero se lo voy a comentar con un caso que es muy parecido. O sea, el supuesto fáctico es muy parecido. No hubo daño punitivo, pero el supuesto fáctico es muy parecido. En este caso no era un cirujano, era un odontólogo que se publicitaba como especialista y como presidente de una sociedad de ortodoncia, sí, bien digo, de ortodoncia, y que en un programa de televisión publicitaba un tratamiento que, mostrando fotos de antes y después, antes todos los dientes torcidos, después dentadura como la de Russo, la del técnico de Boca, impecable, espectacular, y como si en 20 días todos los dientes se acomodaban. Un tratamiento que la persona que le estaba haciendo la publinota, porque era una publinota en un canal de cable, la persona que lo estaba entrevistando lo calificó como un tratamiento mágico. Y este sujeto no dijo nada. Bueno, la cuestión es que alguien que vio esa publinota fue a hacer el tratamiento. Pagó una cantidad de dinero, por supuesto, fracaso total. No pasaba nada con los dientes. Para hacerla corta, terminó en juicio, se hace el juicio y no solamente que su tratamiento no tenía nada de mágico, sino que los peritos consideraron que era un tratamiento que ya no se utilizaba en la ortodoncia. O sea que era un tratamiento no recomendado, era un tratamiento viejo. Además, de la prueba rendida se descubrió que él no era presidente de esa asociación de ortodoncia, y entonces lo que se planteó ahí era si correspondía aplicar la ley de defensa del consumidor o no. ¿Por qué? Porque el primer problema que tenemos con los médicos, con los odontólogos, con los abogados, es que somos profesionales universitarios y solemos estar calificados y clasificados como profesionales que ejercemos la profesión en forma liberal. Y si ustedes se fijan en el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, les va a decir que la relación, el contrato entre el profesional liberal universitario y su cliente no está alcanzado por la ley de defensa del consumidor, no se le aplica la ley de defensa del consumidor, pero sí a la publicidad que hace de sus servicios. Esto fue una especie de solución de compromiso, ya de la época, cuando salió la ley salió así. ¿Por qué? Por el lobby que médicos, escribanos, abogados más o menos, no tenemos mucho lobby los abogados, por lo general llegamos siempre tarde, no funcionamos con muy buen lobby a comparación de los escribanos que son genios en hacer lobby, nosotros estamos a años luz.
pero médicos y escribanos habían hecho un lobby muy grande por no ser considerados proveedores. En Brasil, por ejemplo, somos proveedores. Lo único que somos proveedores con responsabilidad subjetiva. Todos los demás tienen responsabilidad objetiva. Nosotros no. Pero se hizo esta cosa rara. No se aplica la ley de defensa del consumidor al contrato, pero se le aplica a la publicidad. Entonces ustedes miran, entonces al prestador de servicios médicos, fíjense que lo digo a propósito, al prestador de servicios médicos no se le aplica la ley de defensa del consumidor. La respuesta es depende. Si es un prestador de servicios médicos, persona humana, que realiza su actividad en forma liberal, no. Si en cambio es un prestador de servicios médicos, persona jurídica, que realiza su actividad en forma empresarial o persona humana organizada empresarialmente, le hace sanatorio, le hace clínica, le hace obra social o empresa de medicina prepaga cuando presta su servicio por cartilla, o sea, por sistema cerrado, sí se le aplica la ley de defensa del consumidor. Solo no se aplica la ley de defensa del consumidor a ese profesional liberal. Entonces, ¿podría aplicarse a una clínica? Podría aplicarse a una clínica. Sí que podría. ¿Podría aplicársele al doctor Juan Pérez? En principio no, pero sí a la publicidad que haga Juan Pérez. ¿Y eso qué significa? Que si Juan Pérez hace, como ocurrió en este fallo, una publicidad diferenciadora tendiente a captar clientes, porque no se olviden que después de todo los médicos serían profesionales que ejercen el noble arte de curar, no andan buscando clientes por ahí, jaja, pero esa es la idea. Los abogados tampoco andamos buscando clientes por ahí, sino que lo nuestro es un sacerdocio y no percibimos más que honorarios, pero si en cambio utilizamos técnicas de captación de clientela con publicidad diferenciadora, prometiendo tratamientos distintos al del resto o resultados distintos a los del resto de nuestros colegas, ahí sí a esa publicidad se le puede aplicar el Estatuto del Consumidor. Y eso se tuvo en cuenta en ese caso para cuantificar el daño moral. No hubo daño punitivo. Resumiendo, ¿podría aplicarse a una clínica? Sí, porque lo primero que hay que hacer es encuadrar la relación como relación de consumo y después sí se podrá peticionar el daño punitivo, siempre teniendo en cuenta que no alcanza con decir aplicarle daño punitivo porque son malos, sino que hay que plantear y demostrar la índole del incumplimiento. La índole del incumplimiento. Y lo mismo puede pasar que se termine aplicando daño punitivo por la publicidad que haga un profesional liberal universitario, si esa publicidad encuadra en esos requisitos que les digo que, por ejemplo, estaban plasmados en este fallo. No es fácil, digamos. No es fácil. Insisto, no es cuestión de meter en la demanda. Primero hay que hacer el encuadre. Primero hay que encuadrarlo como de consumo. Primero hay que encuadrarlo como de consumo. Claro, la violación, por ahí hablaban del 8 bis, la violación del deber de trato digno, las prácticas vejatorias, por ejemplo, las prácticas vejatorias que realizan las empresas de cobranzas, ahí tienen una linda punta, pero no siempre ocurre. Yo no quiero complicar más a la gente de Microjuris, pero hay casos de fallos donde no se hizo lugar al daño punitivo contra empresas de cobranzas, aunque se las condenó a indemnizar por los daños. Eso es según el juez que les toque, así de sencillo, según el juez que les toque. Y no solamente se puede reclamar el daño punitivo contra la empresa de cobranza, sino, si ustedes se fijan en el 8 bis, contra aquel proveedor por quien actuó la empresa de cobranzas. Y ese proveedor no puede decir, ay, pero yo no quise que la empresa de cobranzas hiciera prácticas vejatorias. No me interesa que usted no quiso. Frente al
a ese deudor al que usted estuvo acosando, por ejemplo, mandándole cartas al empleador del deudor, diciéndole, avísele a su empleado que tiene una deuda y que le vamos a embargar. Bueno, un caso así no hicieron lugar a daño punitivo. Jorge, preguntan si el damnificado indirecto está legitimado para pedir daño punitivo, porque vos mencionaste varios casos, pero no sé si hablamos del indirecto. Como el expuesto, o no sé si es el expuesto. Mira, suponte que el consumidor murió. Como consecuencia del daño, el consumidor murió. Entonces, ¿quiénes van a reclamar el valor vida? Y el damnificado indirecto. Sí, ellos también pueden reclamar. Sí, sí. Lo hacen a título propio, pero pueden reclamar porque entrarían en la condición de expuesto también a la relación de consumo. Que por eso digo que hubiera sido conveniente que estuviera regulada. Por ahí dicen, el expuesto quedó en el 1096 del Código Civil y Comercial. Tiene una redacción, los invito a leer el 1096 del Código Civil y Comercial. Sí, podemos pensar que sí, pero la noción de expuesto es más amplia que la que tiene el 1096. Ese es el tema. La noción de expuesto es más amplia. Eso es lo que dicen en los fundamentos del proyecto, que de la forma en que estaba redactado en la Ley de Defensa del Consumidor, tenía una redacción tan amplia que prácticamente cualquiera era expuesto. Como que se había desorbitado la noción de expuesto. Entonces la pusieron, pero no utiliza tampoco la terminología del bystander, hay que hacer toda una elucubración. Sin embargo, preferible que esté el 1096 a que no esté, por supuesto. Siempre está mejor que esté a que no esté. Emilio Romualdi estaba y me manda saludos. ¿Conviene poner el monto de daños punitivos que pretendemos en la demanda? Pregunta Ignacio Bernal. Siempre y cuando pongamos o lo que en más o en menos surja del elevado criterio de BS. O sea, les digo lo mismo que para cualquier monto que se ponga. La indemnización que se ponga, aunque esto no es una indemnización, pero en esto hago la misma sugerencia, siempre es o lo que más o en menos surja del elevado criterio. ¿Por qué? Porque algunos jueces, ahí estamos con el famoso algunos jueces, entienden que si la parte dijo 500.000 pesos de daño punitivo, no pueden conceder más que 500.000. Otros dicen que no, que si bien no pueden de oficio establecer la multa, lo que sí pueden es, dentro de los límites de hasta 5 millones de pesos, fijar la cuantía, sin tener que atarse a la petición, porque justamente se trata de una multa y no de una indemnización. Pero ante la duda, como no sabemos el juez que nos va a tocar, si vamos a poner el monto, pongamos lo que entienda a veces según su elevado criterio, y de esa manera le permitimos que si quiere dar más, dé más. Esa es la cuestión. Desde Facebook pregunta el doctor Meneghini. Espera que se me fue. Hay que estar en 2 pantallas a la vez, a ver. Es complicado. Sí, pero acá estamos. Dice, ¿no debería anexarse a la multa un mandato preventivo para que en determinados casos cese con la actitud que generó el daño? Sí, por supuesto. A ver, viene bárbara la pregunta de Meneghini. A ver, yo puedo. Yo, Jorge Rossi, meto la demanda. Meto una acción resarcitoria como principal, digamos, quiero que me indemnice. Pido la multa para disuadir y pido también una acción preventiva para evitar la repetición del daño, según que se capacite al personal
en buenos modales, supongamos. Y aunque no lo pida, tengamos en cuenta que el juez de oficio, ahí sí no hay problema, el juez de oficio puede adoptar medidas preventivas. Eso lo permite, lo autoriza el Código Civil y Comercial. Y de hecho, la mayoría de las medidas preventivas que se han publicado han sido adoptadas de oficio por los jueces, después de la sanción del Código Civil y Comercial. Acá comentan que Galdós hace poco dictó una medida preventiva contra Fiat, conjuntamente con la sentencia, bueno, y de oficio. Galdós tiene un caso, que ese sí no me acuerdo si lo comenté para Microjuris o para... ¿Para quién, Jorge? Tené cuidado con lo que vas a decir. Por eso, para unos que no son tan buenos como Microjuris, donde Galdós, ahí lo que pasó ahí es un caso interesante ese, porque fue un accidente en una autopista concesionada y, si no recuerdo mal, el damnificado se había llevado por delante esa parte que está adelante de la cabina del peaje, que es en realidad para proteger la cabina del peaje, para que no se la lleven puesta la cabina del peaje, pero estaba mal iluminada y entonces chocó contra esa parte, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y ese fue el daño. Entonces, en ese caso, que no me puedo acordar el nombre, en ese caso, que fue uno de los primeros, luego de la sanción del Código Civil y Comercial, además de la indemnización de oficio, se ordenó que se adoptaran las medidas pertinentes para modificar el diseño de ese lugar. Bueno, Machín de Arena es un caso que además tiene una medida preventiva. Machín de Arena se hizo famoso por el daño punitivo, pero Machín de Arena tiene una medida preventiva tomada de oficio por los jueces antes del actual Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el problema de Machín de Arena? Que no había una rampa, ¿no? No había rampa y por eso todo el lío. ¿Qué dijeron los jueces? Acá tampoco hay rampa. O sea, acá ¿dónde? En los tribunales de Mar del Plata tampoco hay rampa de acceso. Entonces, como medida preventiva, ordenamos a Superintendencia, que no sé si después se habrá hecho efectivo, que haga las labores correspondientes para poner una rampa. O sea, Machín de Arena usan las tres funciones de la responsabilidad. En un caso viejo, que yo de 1997, que yo utilizo para temas de cuantificación, donde un chico se había ahogado en una laguna formada en una tosquera, los jueces, basándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional, porque no tenían otra cosa, decidieron que además de la indemnización, el demandado, que era SEAMSE, tenía que construir un cerco perimetral, porque con el cartelito de no se bañen porque es peligroso no alcanzaba, porque los chicos de las villas cercanas, villas de emergencia cercanas, con el calor, iban, y este chico se murió por salvar a otro que se estaba ahogando. Es un caso muy interesante, porque tiene acto de altruismo, tiene de todo un poco. Bueno, Jorge, yo creo que estamos, más o menos hicimos una leída así general. Yo te agradezco muchísimo, la verdad que la disertación fue espectacular, siempre muy claro como siempre, así que acá te están dejando saludos y por Facebook también. Gracias a todos los que estuvieron presentes y te acompañaron. Mirá, es 1:40 de clase y están ahí firmes como soldados. Una cosita de un segundo. Dale. Ahí mencionan un caso que yo no me voy a meter a hablarlo, pero lo publicó Microjuris, que es el caso de donde había aparecido un hilo en una galletita. Ah, sí, el caso de Raúl. El juez rechazó todo. En cámara se rechaza todo. Bueno, ahí tienen un problema, que es el problema de la entidad del daño. ¿No? La entidad del daño, un concepto hasta metafísico. Entonces el juez le puede decir, este daño no tiene entidad para encuadrar en el daño resarcible. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos del daño resarcible, para alguna doctrina, es que el daño tenga una entidad.
O sea, tenga determinada magnitud, determinada importancia. Ese daño no tuvo suficiente entidad, que tuviera un hilo en la galletita. Entonces no tuvo suficiente, no es que no se probó, no es que le dijeron que no había pruebas, no tuvo entidad. Los jueces a veces hacen esto como una forma de tratar de desalentar demandas, porque tengamos en cuenta que esto tendría que resolverse por la justicia de menor cuantía, o justicia descentralizada, o como lo quieran llamar. Esto se tiene que resolver en un juicio oral, esto no puede llegar a la Cámara, que no me acuerdo si esto fue Cámara Nacional en lo civil, pero imagínense tener que analizar este tema, es muy costoso, es muy antifuncional nuestro sistema de justicia, muy antifuncional. Vamos a ver cómo funciona el fuero de consumo en la ciudad de Buenos Aires, que va a ser objeto de otra charla, si Microjuris quiere. Vamos a ver si funciona mejor, pero llegar a tribunales por estas cosas es antifuncional, digamos así. Es antifuncional. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado, por lo menos han aguantado bastante. Y bueno, nos veremos, si Dios quiere, en alguna otra charla. Así es. Gracias, Jorge. Gracias a todos por estar acá, de este lado. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.